Un tema de gran interés en nuestra sociedad es el análisis crítico del discurso. Como su nombre lo indica, estudia y busca encontrar ese raciocinio a algo que se está dando. A conocer, a partir de allí es donde podemos establecer cómo se presenta el abuso de poder, el dominio, la desigualdad, entre otras. Ante algo tan fuerte como lo es lo que se dice, lo que se escribe, ¿cómo analizamos este papel de dominación que se da en muchos espacios? Dentro de estos, y para mi parecer, el más fuerte es el del político, ya que pues siendo el pilar o ese conjunto de relaciones de poder, ya que desde allí se distribuyen los recursos, hay una cosa de estatus o de clase social, y es allí donde se enmarca un tema muy importante y es el papel de la sociedad. En cuanto a la resistencia, en un tema en sí hay críticos que dentro de su rama como se dedican a dictaminar e investigar el discurso desde la sociedad, pero digamos que en esta misma hay gente o personas que, como decimos coloquialmente, no traga entero, y es donde precisamente se empieza como a tener ese estudio de la importancia, para qué sirve esto a la sociedad. Dentro de el ACD contamos con unos principios básicos, y es que el análisis crítico trata como todos los problemas sociales y desde esta cuestión que se da en distintos sectores de la población y de los cuales hay que buscar soluciones, pero cómo se vende este mismo discurso, o sea, cómo se da. El segundo, que son como las relaciones de poder, que estas son discursivas, dan la respuesta, las acciones de cómo se da esto para crear esa fuerza de poder. El tercero, que es el discurso que constituye la sociedad y la cultura, lo vemos desde cómo se refleja, cómo se da la vida y cómo se presenta en la sociedad. El cuarto, que es el discurso en cuanto a ese trabajo ideológico, y este lo vemos ya más fundamentadamente a través de las características que se dan de pensamiento, desde lo religioso, cultural o político. El quinto es el discurso que es histórico, y sí es histórico, ya que este entabla la realidad. Esto combina una serie de datos, de acciones, entre otras cosas que se dan, valga la redundancia, en la sociedad. La sexta es el enlace entre el texto y la sociedad, y esto es mediato porque establece como esa conexión que hay por medio del manejo del discurso mismo. La 7, que es el análisis del discurso, es algo más interpretativo y explicativo y claro. Es muy importante porque es un principio donde se consolida como todo ese procesamiento de dicha información y de cómo se da el discurso. El 8 es el discurso, y que es una forma de acción social, y claro, por supuesto, porque es precisamente donde está ese instrumento para comprender como todas estas relaciones y de cómo se articula todo ese uso lingüístico, pues a través de la palabra. Entonces, al haber ese estudio, podemos establecer que hay un poder mismo que puede llevar a cabo ciertas acciones, y a partir de allí comprender un poco más el tema y llevar a cabo esa cuestión, ya que podemos encontrar que toma fuerza, por qué lo toma, cómo es ese manejo hegemónico y cómo es este proceso de investigación. Y digamos, esto se toma desde la parte macro porque se representa de forma muy subjetiva. ¿Y cómo es forma subjetiva? Pues a través del sujeto o el grupo de las personas que están dando, están tratando de persuadir a una audiencia transformando el pensamiento. Digamos que al modo de ver, mientras que el macro es el micro es más un poco pequeño, por decirlo así, de la manera en que se centra más en los protagonistas para encontrar un beneficio propio. Además a esto, por medio, digamos,
de una cita, según Lopera Chavarría, el discurso es toda expresión de una estructura subjetiva. Con esta definición, lo que queremos es como indicar que se trata de toda expresión, ya sea humana, que transparenta una estructura, y esto es un conjunto de elementos que son articulados entre sí mediante determinadas leyes o principios, y que además de esto conlleva a que haya significaciones y sentidos. Esto decimos que es una estructura subjetiva para resaltar que es un sujeto el que se expresa, sea individual o plural o colectivo. Un sujeto individual es ese ser humano el que está pues establecido como una persona. Ese sujeto plural también está parte en un grupo de amigos, terapéutico, de estudio, de investigación, de familia. Un sujeto colectivo es una comunidad, ya sea el barrio, la ciudad, el país, según Echavarría 2010. Y a través de estos grupos, donde se hace ese proceso de análisis del discurso y de cómo éste presenta el uso de poder como control, de cómo se maneja la comunicación a través del conocimiento, la información y el manejo que se le da consciente de esas palabras que nos están dando a conocer, y para que llegue a presentarse esta manipulación no solo de tu actuar, sino de tu mente, y que esta va empalmada entre el discurso y el poder, de cómo se influye en dicho espacio de consolidación de información o la expansión de esta misma. Es aquí donde damos respuesta a este interrogante, es del por qué los estudios de análisis del discurso contribuyen a la construcción de una sociedad más justa y más equitativa. Y es que tenemos que tener en cuenta que el discurso, al trazarse de una acción comunicativa, esta busca exponer o dar un tipo de información que lo que hace es, por lo general, convencer, lo que ya les había nombrado, de la manipulación, convencer a ese oyente, y eso es algo que debe tener un control, y dentro del análisis crítico se busca procesar dicha información. Entonces, para sí mismo, generar una resistencia a un tema mal manejado, como lo vemos a diario, o sea, es un tema que vemos a diario, temas como lo son el racismo, la identidad de género, el clasismo. Se me escapan muchas, pero esta es una de las cuantas situaciones y situaciones que no son aceptables que se dan en esta sociedad. Por eso mismo el ACD, o análisis crítico del discurso, sí contribuye a la construcción de una mejor sociedad, porque así suena a frase de cajón, cada granito de arena, la colaboración, todo esto cuenta cuando se genera un cambio, y estos cambios se generan a través del tipo de acción y más dentro del discurso, ya que se contribuye para que dejemos como de normalizar ciertas posturas que no pertenecen a una sociedad, digamos, una sociedad que se construye sanamente, porque como la desigualdad, el dominio y el abuso de poder siempre ha estado, entonces queremos decir que esto es normal, pero hay que llegar a desaprender y dejar de replicar creencias y conocimientos, y dejar este tipo de conductas indeseables, porque lo único que generan son grandes brechas. Definitivamente es una sociedad donde este tipo de ideas absurdas generan distanciamiento, un poco avance en lo que verdaderamente importa. Y pues además que identificar un mal discurso no es solamente de alguien que lo haga, sino desde la oportunidad que tenemos como seres independientes de identificar conductas y construir prácticas positivas, asumir con responsabilidad lo que se nos dice o lo que nos quieren vender. Y es que podemos contribuir desde otra mirada para así crear una sociedad
justa y equitativa, que es nuestra pregunta. ¿Por qué? Porque dentro de diferentes procesos podemos tener, en cuanto a una sociedad justa y equitativa, procesos reales como son la educación de calidad, como son la protección social, que es invertir como en estos procesos, en estas realidades, la equidad de género, que es el de género, perdón, que es un trato justo, la igualdad, definitivamente la no discriminación, el no racismo, porque pues estos son procesos que ya están para mandar a recoger. Esto y mucho más es lo que contribuiría al análisis crítico del discurso, ya que no es pasar los temas por alto, son temas importantes, podemos trabajar en un futuro de toda sociedad. Hay mucho tiempo por recorrer y viene siendo como un trabajo de años y de desaprendizaje, como lo decía anteriormente, que irá tomando su rumbo de manera clara y concisa. Por eso es que es importante y cabe resaltar de que el análisis crítico del discurso es una herramienta que podemos tener para dejar de, como se dice, tragar entero y empezar a cambiar esta sociedad. Es por eso que este es fundamental para la creación de una sociedad justa y equitativa.